Acá estamos. Acción. Bueno, muy bien. Vamos a retomar. Me parece que la presentación de Diego estuvo adecuada al tiempo, pero prometemos... Yo soy medio conversador, así que, y un poco mentiroso, así que no me crean del todo, pero voy a hacer un grandísimo esfuerzo por que no nos quede esto demasiado largo, porque aparte la noche está divina y podemos quedarnos un rato más a conversar fuera de este espacio. ¿Qué es lo que les voy a contar? Bueno, básicamente uno de los elementos, ¿sí?, de los muchos que suponen ese periodo tan complejo que desembocará en el golpe del 27 de junio, bueno, uno de los elementos que se ha discutido y que la historiografía ha discutido tiene que ver con esto de la violencia, ¿no? Con la aparición o con la reaparición de la violencia política en un Uruguay que no tenía, o que por lo pronto tenía una aparición o tenía una forma de presentación en donde aquello había desaparecido, ¿no? Y sobre ese punto es que quiero que conversemos un momento, ¿sí? La violencia política como mecanismo, cualquiera que estudie el siglo XIX latinoamericano o que estudie el siglo XVIII europeo, la violencia es parte indisoluble de la política en muchos contextos. Pensemos en la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Cuando los sans-culottes, ¿no?, los trabajadores de París hambrientos, les subía mucho el precio del pan, lo que hacían primero era colgar al panadero, ¿no? Cuando les molestaba una nueva resolución de la convención, cuando iban a ver a los diputados y no les gustaban las cosas que votaban, salían con la cabeza del diputado en una pica, digamos. Esas cuestiones que para nosotros son ahora absolutamente, ¿no?, una bestialidad, un salvajismo. Bueno, eran dinámicas que tienen que ver con una condición histórica distinta a la nuestra, con una sensibilidad, una cultura política distinta a la nuestra, pero que la historia de la humanidad tiene mucho que ver, ¿no? La vinculación entre violencia y política tiene mucho más historia, tiene mucho más trayectoria de que nosotros podemos dar cuenta. Decía recién, para el siglo XIX uruguayo, ¿no?, las formas de relacionamiento, blancos y colorados, y sobre todo esta lógica de no poder... En este país, en el siglo XIX, hubo ciertos proyectos que suponían dejar de lado las divisas, dejar de lado ser blancos y colorados, ¿no? Y la verdad que no tuvieron mucha posibilidad de concreción. ¿Por qué? Y porque para la gente común, ¿sí?, si uno era blanco, el colorado era el asesino de su padre, ¿no?, el asesino de su hermano, ¿no?, que lo había torturado y que lo había degollado después de tal batalla. Entonces, las posibilidades de que eso se olvidara, de que eso se cancelara, bueno, era muy difícil, porque había una carga de pasión, había una carga de sentimentalismo en esas cuestiones, que las divisas políticas estaban mediadas necesariamente por eso. Entonces, volver a la guerra, volver a las cuchillas, tomar las tacuaras, y tenían también un compromiso emocional. Quiero decir, la violencia y la política tienen una historia mucho más potente y mucho más larga que lo que nosotros creemos. Para el siglo XX uruguayo, ¿sí?, hemos aceptado de alguna manera que eso desapareció después de 1904, ¿no? Después de la muerte de Aparicio Saravia, el Massoyer, ¿no?, cuando se cancelan definitivamente el ciclo de revoluciones políticas, bueno, el Uruguay entra en una etapa en donde la vida política se tramita a través del sufragio, a través de las elecciones, y desaparece la violencia política. Esa es una perspectiva que nosotros tenemos bastante asumida, ¿no? Incluso se habla de la excepcionalidad uruguaya en un contexto donde es un lío. Solo miremos Argentina. Argentina tiene golpes de Estado a cada rato, tiene asesinatos políticos a cada rato, y el Uruguay come pop, ¿no? En ese contexto, lo analiza y lo mira desde una lógica distinta. Sin embargo, lo que yo quería contarles a ustedes es que algunos investigadores, sobre todo desde el último tiempo, están poniendo alguna objeción sobre esa democracia tan, digamos, de libro que tenía Uruguay, sobre esa isla, ¿no?, latinoamericana que no tenía nada que ver con Latinoamérica, ese Uruguay excepcional en donde esas cuestiones no ocurrían. Entonces, una serie de investigadores están mirando con mayor detalle, por ejemplo, periodos que para nosotros eran un orgullo, que además de salir campeones del mundo, eran las vacas gordas. Uruguay tenía un desarrollo, un desempeño económico destacado, salía campeón del mundo, ¿sí?, todo el mundo la pasaba bien. Sin embargo,
cuando uno afina la mirada, cuando la historiografía social mira con mayor detalle algunos espacios, encuentra que, por ejemplo, los presos comunes sufrían un nivel de represión política en el sentido de que las autoridades establecidas para la represión del delito torturaban a mansalva. O sea que el tratamiento a ciudadanos, ¿sí?, que efectivamente habían tenido problemas con la ley eran tratados, y de hecho los mecanismos de resolución de los delitos pasaban naturalmente por llevarse puestos los derechos humanos, diríamos en términos actuales. Es decir, todo un periodo en donde nosotros suponíamos cierta, cultura política democrática, derechos humanos en otra clave, no estaría siendo tan así. Por ejemplo, en momentos de efervescencia sindical, estoy pensando en los años 50, 52, 54, hay una serie de movimientos de trabajadores vinculados al puerto, algunas empresas públicas. En ese contexto, en los años 50, plena Uruguay feliz, digámoslo así, ¿sí? La represión hacia el movimiento sindical es violento definitivamente, ¿no? Con muertos en conflicto, porque, así como los sindicalistas, los grupos de las patotas que iban a reprimir las gorras blancas, por ejemplo, en el puerto, eran gente contratada por los empresarios que iban a reprimir, y no iban a reprimir, digamos, desarmados, ¿no? Entonces, fue frecuente y sucedió la muerte, el fallecimiento de dirigentes políticos, de dirigentes sindicales en esos contextos. Entonces, acá tenemos una primera cuestión que discutir, ¿sí? ¿Existió ese Uruguay feliz en donde la violencia política había sido erradicada, a diferencia de la otra Latinoamérica? Bueno, la evidencia que las investigaciones están teniendo parecen ir en contrario, ¿no? Hay ahí quizás más una construcción, esto que decía Diego recién, un relato que supone pintar el pasado de un modo más adecuado, más digamos, utópico, pintar, ¿no?, una construcción acerca de lo que ocurrió de un modo que las investigaciones no estarían dando cuenta. Entonces, ahí hay una primera cuestión que yo quería plantearles a ustedes. ¿La violencia política desapareció en la historia uruguaya del siglo XX? Bueno, probablemente no. Quizás se escondió, quizás pasó a otros extractos donde la historiografía le cuesta más llegar. Por ejemplo, ¿cómo llegamos a los delincuentes? ¿Cómo analizamos la situación que pasa en los barrios marginados o en determinados departamentos? ¿Cómo llegamos historiográficamente a conocer eso? Bueno, las fuentes, las posibilidades de llegar a esas voces son más difíciles, pero las evidencias que tenemos nos demuestran que había una fuerte violencia hacia esos sectores sociales. Que después, para los años en los que estamos hablando, se tramitó de una manera muy sencilla, es decir, cuando la represión deja de ser exclusivamente para los sectores de delincuencia y pasa a ser mayoritariamente a los sectores sindicales o estudiantiles movilizados, el mecanismo es el mismo y está aceitado, ¿no? Es cierto que va a haber, y eso lo decía Diego hace un rato, toda una preparación, y que desde Estados Unidos sobre todo, y la llegada de agentes norteamericanos para perfeccionar algunos mecanismos de represión está probado, ¿sí? Pero había también una impronta propia, ¿no? Había también un conocimiento y una fórmula de resolver conflictos, de resolver delitos a través del uso indiscriminado de la violencia. El otro elemento del que quiero conversar con ustedes tiene que ver con este protagonista, ¿sí?, que es la derecha, o las derechas para ser más preciso. Nuestra historiografía sobre el pasado reciente, los historiadores e historiadoras que están trabajando sobre estos temas desde los últimos años, han tenido mayor atención, han puesto la mirada sobre todo en las izquierdas, y en particular sobre todo en la izquierda armada, ¿no? El MLN de alguna manera, o algunos otros grupos, el propio Partido Comunista, han sido como donde se ha centrado la investigación. Desde hace algunos años, ¿sí?, quizás 10 años, tenemos una emergencia, tenemos la aparición, ¿sí?, de un grupo de historiadores que están indagando sobre un protagonista que estaba siendo absolutamente invisibilizado, ¿no?, y que son las derechas, y lo voy a decir en plural. La protagonista principal de este relato, digamos como
pionera en estas cuestiones es la doctora Magdalena Broquetas, que está aquí con este libro publicado en 2014, que abre un campo, abre un escenario a investigar cosas que antes no se investigaban, que tiene que ver incluso hasta con una cuestión de vocabulario. En nuestra historiografía y en nuestra cultura política siempre ha sido difícil hablar de las derechas o del político de derecha. Eso es una cosa rara en el mundo, ¿no? En cualquier lugar del mundo hay partidos de derecha que se reconocen como tal y que no hay problema. En Uruguay esto ha sido siempre complicado y teníamos un término, digamos, como menos agresivo, que era ser conservador, ¿no? Ser conservador parecía como algo bien uruguayo, gradualista, ¿no? Del medio, no muy extremo. Ser conservador era tener determinados parámetros en contra de lo nuevo, en contra de los avances reformistas, pero la derecha es algo que a los políticos uruguayos les ha costado mucho reconocer. Es bastante poco probable, es muy difícil, quiero decir, encontrar algún político que se reconozca de derecha. Yo recuerdo, ya me lo olvidé, pero ya en cualquier momento me acuerdo de otra vez, el primero de ellos, ¿sí? un diputado del Partido Colorado, Matías se acordará. Lo pongo, como está en la oscuridad ya, lo pongo en compromiso. Bueno, ya me va a salir. El del palo y palo. El del palo y palo. García Pinto. García Pinto es, por lo menos de lo que yo tengo evidencia, sí, uno de los primeros políticos que se reconoció como de derecha y sobre todo porque quiso construir una cuestión de la que quiero hablar al final, una derecha popular, establecer un vínculo entre esta ideología o esta perspectiva ideológica y los sectores vinculados a, digamos, a una corriente más popular, más propia de esto. ¿Qué es esto de las derechas? ¿O qué es la derecha? Bueno, ahora se ha puesto bastante de moda, como todo, ¿sí? Pero me parece que tiene que ver también con la apertura de este campo. ¿Por qué no hablábamos, por qué no se estudiaban las derechas? Bueno, primero, los políticos de derecha no se reconocían como tales. Entonces, ahí había como una primera dificultad. Estos últimos años, para ser concretos, este año, el año pasado, ha salido una importante publicación, ¿sí? Esos 3 tomos que están ahí, coordinados por Broquetas y el doctor Gaetano, ¿sí? Que entre el año 2022 y 2023 han salido a la luz, y se llaman así: Historia de los conservadores, no nos olvidemos de nuestra primera formulación, y de las derechas en Uruguay. Es una historia que empieza en el siglo XIX y termina casi que en la contemporaneidad, distintos investigadores estudiando el comportamiento político, la ideología, las formas de participación, la cultura política de estos sectores de derecha. Yo quería destacar el trabajo reciente del doctor Broslaski. Ernesto Broslaski es un investigador argentino, ¿sí? Que escribió y publicó este año esta historia mínima de las derechas latinoamericanas como un estudio que busca sintetizar lo que durante por lo menos 10 años se viene haciendo en la región, porque esto es una cuestión no solamente local, sino que viene sucediendo en la región. ¿Qué es la derecha? ¿Qué son las derechas? ¿No? ¿Cómo podemos identificar a este sector político? Bueno, primero, no podemos utilizar el singular, ¿no? Tenemos que hablar de las derechas, porque la identificación supone grandes diferencias. Por ejemplo, ha habido y sigue habiendo una derecha liberal, es decir, políticos de derecha que reconocen su perspectiva ideológica, pero que se atienen a las claves de la democracia. Son republicanos, es decir, aceptan la democracia, aceptan los resultados, participan de las elecciones, ¿sí? Aceptan las reglas de electorales de la democracia liberal. Hay una derecha antiliberal, ultraderecha, con tonos muy cercanos a lo que podía ser, o emulando lo que podía ser el fascismo de los años 20 y los años 30, ¿sí? Militarista, con una pretensión que tiene con una reminiscencia que va incluso hasta la Edad Media, ¿no? Buscando constituir aquello que tenía que ver incluso con una concepción cristiana del mundo, con un peso de la Iglesia y la religión como algo que le daba orden al mundo, y que la Revolución Francesa tiró para atrás, ¿no? O sea que esas derechas antiliberales cuestionan la Revolución Francesa y reivindican un mundo anterior, ¿no? Entonces, como ven, ser de derecha no quiere decir que todos piensen más o menos lo mismo, sino que básicamente es un conglomerado grande. ¿Qué es lo que los caracteriza? Si pudiéramos encontrar algo que los une, de alguna manera,
lo que puede caracterizar a las derechas es la reacción. Es decir, ante un escenario novedoso, ante una posición de cambios que tengan que ver con lo ideológico, con lo cultural, incluso hasta con lo sexual, ¿no? Nosotros con Matías sigue estudiando ahí, pero estudiamos mucho tiempo, leíamos diarios, nuestro trabajo era sentarse, Matías lo sigue haciendo, ¿no? Sentarnos a leer 8 horas diarios de los años 40, 50, 60, ¿sí? Y ahí veíamos cómo en algunos momentos, ¿sí?, las derechas se expresaban a través de sus medios de prensa porque, por ejemplo, ¿no?, las minifaldas circulaban demasiado, ¿no?, porque los jóvenes escuchaban rock y no sé qué. Esos momentos de aparición de novedades culturales hacían que la derecha reaccionara. Entonces, en esta lógica simple, ¿no?, quizás un poco esquemática, la derecha ha sido habitualmente una reacción ante la novedad. Sin embargo, para los años 20 y 30 del siglo pasado, ¿sí?, de 1920 y 1930, la derecha asumió, o algunos sectores de la derecha asumieron formas distintas, novedosas incluso para ellos mismos, que era suponer la idea de la revolución de derecha. Es decir, no solo reaccionar ante lo nuevo, sino pasar a ser propositivos. ¿De qué estamos hablando ahí? Bueno, de los regímenes fascistas, sobre todo el fascismo italiano o el nazismo alemán. Uno encuentra en el discurso de Mussolini no una cuestión solo reactiva a lo que está ocurriendo, sino también propositiva, es decir, pensar la posibilidad de construir un mundo con otros parámetros, no solo defender lo antiguo. Para el caso uruguayo, nosotros tenemos una cosa que cualquier extranjero que lo mire, ¿no?, cualquier historiador que no sea del Uruguay lo mire, no lo entiende, porque nosotros tenemos un periodo de nuestra historia que es la revolución marxista, pero con Z. Nuestra revolución marxista es de marzo y es Terra, es Herrera, son los conservadores uruguayos que están pensando una revolución tratando de impedir el avance del primer vallismo, pero miren el uso del término, ¿no? Ya no están hablando de reacción, ya no están hablando de invalidar lo que estaba viniendo, sino que están hablando con un vocabulario para adelante, para el futuro, construir un futuro. Cuando nosotros estemos cercanos al golpe de Estado del 73, otra vez aparecerán esas voces. Y habrá voces de derecha, de una derecha radical, que proponga no ya cancelar ese Uruguay caótico de los 60, sino proyectar un Uruguay mejor. Lo que va a pasar sobre todo con los sectores militares es que van a ser casi que un bullying, ¿no? Van a ser acosados por determinados sectores políticos de la derecha a ver cuándo dan el golpe. Ya, es el momento. ¿Acaso no son las fuerzas morales de la patria? ¿Qué están esperando para dar el golpe? Y además, cuando las Fuerzas Armadas den el golpe, a los pocos meses les van a reclamar todo lo que debían haber hecho. Y algunas incluso van a tener que ser ilegalizadas por el ejército, por las Fuerzas Armadas, porque se pasaban de raya, ¿no? O sea, lo que exigían, lo que planteaban y lo que estaban reclamándole al gobierno militar estaba por fuera de lo que ellos mismos querían. El propio Bordaberry es un personaje en ese sentido. Si ustedes recuerdan lo que le pasa a Bordaberry, que es el presidente que da el golpe de Estado, para 1976 Bordaberry presenta una opción política, presenta un proyecto que se llama Las Bases, ¿no?, que suponía la desaparición de los partidos y la conformación de un orden político absolutamente distinto. Tanto así que a los militares les parece demasiado y lo sacan, ¿no? Imagínense lo que sería la propuesta de Bordaberry si a los militares les parece excesivo. Bien, para el otro lado. Hasta ahora, ¿sí?, de alguna manera, nosotros teníamos, desde hace algunos años atrás, nosotros teníamos esta idea, esta convicción de que la violencia de derecha, combinemos las dos cuestiones, que la violencia de derecha se había concentrado sobre todo en los años 70, a partir de algunas organizaciones que tuvieron cierta prensa y cierta popularidad. Cualquiera que hable de la violencia de derecha se acuerda de la JUP, ¿no? Juventud Uruguaya de Pie, es una organización que se crea en Salto, ¿sí?, pero que tiene cierta propaganda, cierta evidencia para los años 70, 71, sobre todo una incidencia muy fuerte en los liceos. Aquellos que fueron adolescentes en esas épocas, algunos liceos, el Bauzá en particular, pero algunos otros también,
vieron y recordarán la violencia que se desataba en los salones, en las asambleas, en las puertas del liceo, ¿no? Esperaban al dirigente gremial para dársela y ahí había una violencia evidente, ¿sí? que está estudiada, por ejemplo, en este libro de Gabriel Bukele, un historiador que ha indagado mucho en ese caso. Este libro es del 2019, que estudia toda la historia, ¿no? Analiza la propuesta que supone la JUP como una organización. Del otro lado tenemos a la licenciada Aldrigui, que estudió con mucho detenimiento el caso de Dan Mitrione, aquel agente norteamericano que había venido, se supone que a colaborar con la policía en algunas cuestiones. Bueno, ahí sufre un secuestro por parte del MLN, finalmente el MLN lo termina ejecutando. Ahí, en ese caso y en esa investigación que hace Aldrigui del caso Mitrione, también da cuenta, ¿sí?, de la construcción o de la aparición de ciertos escuadrones de la muerte, es decir, organizaciones paramilitares que eliminaron bajo tortura algunos dirigentes sindicales o gente que estaba cercana al MLN en ese contexto. Pero hasta ahí era lo que sabíamos, quiero decir. Estos eran los nombres que teníamos más frecuentes en nuestra historia pública, nuestro conocimiento general de la historia reciente nos ubicaba en estos parámetros, ¿sí? Sin embargo, yo quiero contarles un par de cosas. Esta conversación y esta presentación no busca para nada ponernos a preguntar cuál es el primer tiro, quién es el primero que tiró y quién tiene más culpa, porque me parece que eso simplifica absolutamente el concepto. Si recién Diego criticaba la postura del doctor Sanguinetti, es justamente por eso, por tratar de identificar una responsabilidad exclusiva en un proceso histórico que siempre es complejo. Entonces acá no es buscar no fueron ellos, sino que fueron estos, no es esa la cuestión, sino ser capaces de entender un proceso histórico desde una perspectiva más compleja, que es lo que hacemos los profesores de historia, ¿no? Cuando alguien nos pregunta, ¿qué pasó acá? Bueno, ¿no? Sentate y te explico, porque nunca la respuesta es una cosa sola. ¿Quién tiene la culpa, Ucrania o Rusia? Bueno, ¿es Hamas o...? Esto es más complejo, ¿no? La complejidad es lo que le da riqueza y lo que le permite a la persona dar cuenta, poder explicar, poder entender y en todo caso, si le cabe, poder tener una opinión. La investigación que se viene haciendo, sobre todo a través de Magdalena, Broquetas, pero de un grupo más numeroso de investigadores desde hace unos años para acá, viene descubriendo cosas nuevas. Viene descubriendo, por ejemplo, que para los años 60, estoy hablando de 1960, la aparición de lo que en la época se llamaba bandas fascistas, ¿no? Un uso absolutamente anacrónico, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Fascismo solo hay en los 20 en Italia, ¿no? No hay fascistas en el mundo. Podrá haber gente que reivindica, pero el fascismo como proceso histórico solo se explica en un lugar y en un tiempo en concreto. Pero la prensa, sobre todo la prensa de izquierda, hablaba de las bandas fascistas. ¿Y qué hacían estas bandas fascistas? Bueno, actuaban violentamente, ¿sí? Les voy a contar solo 3 contextos, 3 episodios. El que no encontré muchos datos pero para mostrarles, pero se los voy a contar. En el contexto, ustedes quizás recuerden, para 1960 en Argentina, en Buenos Aires, ocurre un hecho bastante espectacular en términos hasta cinematográficos, de hecho el cine lo ha relatado, que es el secuestro de un dirigente nazi que se llamaba Eichmann. Eichmann había sido un importante dirigente nazi que había cambiado el nombre, había conseguido un pasaporte falso de la Cruz Roja y se había instalado con nombre falso en Argentina y tenía una vida muy pacífica, muy tranquila, trabajaba en una oficina, en una fábrica, creo que en la provincia de Buenos Aires. El Mossad, ¿sí? El Mossad se entera de la existencia, tenía una lista de dirigentes nazis que andaban por el mundo, creo que era el cuarto, ¿sí? Y un día entran, ¿sí?, en un país extranjero, como visitantes, entran en Argentina y organizan un secuestro el día... ¿sí? 11 de mayo de 1960, el 11 de mayo de 1960, este comando del Mossad secuestra a Eichmann en Argentina y se lo lleva para Jerusalén, ¿sí? Y allá lo juzga, ¿sí? A los pocos días termina siendo ejecutado por ahorcamiento. Un juicio y un ahorcamiento que salió por la televisión para todos lados. En ese contexto de los 60 ocurren en el Río de la Plata, en Buenos Aires y en Montevideo también, una serie de atentados antisemitas. ¿Quiénes los llevan adelante? Bueno, personajes, grupos que se identifican como antisemitas
por su raigambre nacionalista y que son evidentemente estos grupos de la derecha radical, ¿sí?, que identifican a la masonería, que identifican al comunismo internacional y que identifican al judaísmo como un mismo paquete al que hay que combatir, ¿no? La iglesia, la nación, serían los elementos del ejército, los elementos que hay que defender contra estos elementos que son parte de un mismo conglomerado. Ese es uno, si rastrea la prensa de esos meses en los años 60, encuentra estos dispositivos explosivos. Ocurre la muerte de un niño, de un bebé, porque pone una bomba en la casa de uno, y bueno, las lascas ahí terminan ejecutando, haciendo morir a un niño que había nacido hacía pocos meses. Hay un contexto de represión vinculado a esto. Bueno, en Montevideo hay actos que se le pone una ofrenda en memoria de Eichmann, recordándolo y reconociendo que la injusticia de esto que ha ocurrido y todo eso. Otro episodio, 61, 17 de agosto de 1961, hay un episodio muy particular, ¿sí?, que tiene que ver con un contexto absolutamente polarizado. Estamos en plena Guerra Fría en el mundo y en América Latina. En ese contexto viene a dar una conferencia como dirigente, como digamos integrante del gobierno cubano, ¿sí?, Ernesto Guevara, da una conferencia y la FEU lo invita a dar una charla en el Paraninfo de la universidad. Bueno, ese día pasan cosas increíbles, ¿no? Y es interesantísimo analizarlas y cómo se han podido analizar ahora desde otras perspectivas. Ahora voy al caso concreto de nuestro colega. Pero lo que ocurre ahí es que el Che Guevara, Ernesto Guevara, hace un discurso. La juventud que está ahí escuchándolo, ¿sí?, estamos hablando del año 61, no tenemos todavía ningún Tupamaro, pero hay jóvenes muy descreídos con el sistema político, muy descreídos con lo que ha pasado, por ejemplo, con las expresiones de la izquierda electoralmente. No ganan, no sacan más de 2 o 3% cada vez que se juntan. Entonces hay un descreimiento y hay una imagen que es la Revolución Cubana, que ilumina a las juventudes latinoamericanas de una manera absoluta. Entonces, si viene el Mesías a hablarte, estaban en primera fila, ¿no?, acomodaditos escuchando lo que el Che les iba a decir. Hay una cosa muy interesante. Resulta que ese discurso es grabado, pero su versión, la versión que conocimos los profesores y los investigadores durante muchísimo tiempo, es una desgrabación que aparece en Marcha. En el semanario Marcha se desgraba, ¿sí?, un taquígrafo desgraba eso, y eso es lo que manejamos durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el Che habla, no sé si alguna vez leyeron discursos del Parlamento, actas parlamentarias, pero el taquígrafo, la taquígrafa que está haciendo, cuando hay murmullo pone comentarios, se escuchan cosas, pero no lo define con claridad. No se sabe si la gente aplaude o la gente grita o la gente, ¿no? Entonces, en el discurso del Che, cuando el Che dice Uruguay es distinto, hay que defender la institucionalidad, acá no se puede hacer la revolución, ¿sí?, en la versión taquigráfica aparecía comentarios, ¿no? No habíamos sabido qué eran esos comentarios porque no podíamos inventarlos. Resulta que, increíblemente, como pasaron en muchas oportunidades, después de la dictadura, después de todo eso, las cosas reaparecieron, la gente que había escondido cosas, que se habían quemado, bueno, alguno había guardado una grabación y ahora, digo ahora, pero ya debe ser como 5 o 6 años, capaz que hasta más, tenemos una grabación del acto y del discurso de Ernesto Guevara. Y en la grabación se escucha con absoluta claridad que la gente chifla, que la gente se calienta, que la gente no está de acuerdo porque había ido ahí a escuchar, ¿no?, el bautismo. Había ido, y el Che dice ahí, uruguayos, ¿sí?, cuiden el primer tiro, porque una vez que sale el primer tiro no se sabe lo que va a pasar. La gente había ido a que el Che les diera armas, probablemente, ¿no?, a que les preparara los cócteles Molotov, y el Che les dice, calmen, después que sale el primer tiro, esto no sabe para dónde termina. Uruguay es, yo he recorrido toda América y les puedo asegurar que lo que pasa acá no pasa en ningún lado. El Che termina ese discurso, el 17 de agosto de 1961, hay todo un operativo para sacarlo de ahí, estaba lleno de gente, imagínense, pero no solo había estudiantes favorables, había también organizaciones de grupos que habían ido a hacer la América, ¿no? Imagínense
matar al Che, ¿no? En 1961. Había una serie de grupos que estaban organizados y preparados para esa cuestión. El Che sale, estamos hablando de la Facultad de Derecho actualmente, ¿no? Sale por la puerta de Eduardo Acevedo, da la vuelta ya por donde está Liaba y se va. Un profesor de historia. Es increíble, ¿no? ¿Qué hacía el hombre ahí? Bueno, es un personaje bastante particular, es uno de los que graba, estaba ahí grabando, trabajaba en la biblioteca de secundaria, en la biblioteca de Liaba, ¿sí? Está escuchando ahí, bueno, sale, cuando sale, cruza, ¿vieron? El costadito ahí donde el Liaba hace gimnasia a los estudiantes, esa parte de atrás, él viene caminando por ahí y cuando va a cruzar la calle, una bala lo mata, ¿no? La bala, acá está un fragmento del diario El Sol, es el diario socialista de la época, dice: alentados por Nardone, fascistas asesinan al profesor Ramírez. Bueno, esa primera bala, o esa bala, ¿dónde iba? ¿Iba para el Che? ¿No iba? El libro de Víctor Bacheta, que es el que está aquí, es una extraordinaria reconstrucción, incluso hasta con dibujitos para que uno se haga la idea de todo lo que ocurrió. No sé si alguien estará en desacuerdo, pero para mí es el trabajo más resuelto, más allá de que hay muchas puntas que quedan ahí, pero acerca de lo que le pasó a Arbelio Ramírez en esa primera cuestión. Y lo que está claro es que existían grupos de derecha violenta, el MEDEL, por ejemplo, Alerta, FEDAN, estoy dando siglas de grupos que aparecen, y que en esa investigación que hacía Broquetas con su equipo, fueron apareciendo esos nombres. Son las mismas personas que a veces van cambiando de grupo, pero que tienen una actuación política, ¿no?, muy dilatada y muy larga, ¿no? Incluso nosotros encontramos ya por los años 40, finales de los 40, inmigrantes, gente que venía, por ejemplo, de la Europa Oriental, yugoslavos, húngaros, que venían escapados del avance soviético. Bueno, esos jóvenes son reclutados, son contratados y forman parte con una larga trayectoria de participación anticomunista de derecha violenta en ese contexto. 1961. En 1962 pasa un episodio absolutamente terrible, ¿sí?, que tiene que ver con la vida de esta muchacha. Esta muchacha se llama Soledad Barret. Soledad era la nieta de un poeta, un escritor español que se había exiliado en Paraguay, también corrido por Franco, se había ido para Paraguay. Soledad es su nieta y está viviendo en Montevideo con 17 años. ¿Sí? Bueno, Soledad es secuestrada, ¿sí?, el 7 de julio de 1962 y es, como aparece en esa nota de prensa, tatuada con unas esvásticas en la pierna, ¿sí? Hay un impresionante libro de Virginia Martínez, de la profesora Virginia Martínez, publicado en 2017, que se llama La vida es tempestad, que hay que tener mucho optimismo para leerlo. Es un libro tan potente en sus argumentos y en su definición que hay que estar arriba, ¿no? Si uno viene medio cascoteado, si ha tenido un año medio complejo, déjelo para otro momento. Es un libro muy angustiante en algunos sentidos, porque bueno, la verdad que la vida de los Barret en general y de Soledad en particular es tremenda en todas sus particularidades. Pero digamos, hay aquí, otra vez, ¿no?, en 1962, grupos que están secuestrando jóvenes, los están tatuando y los están dejando ahí con, digamos, con una impronta evidente, ¿no? Ahí están las identificaciones que tiene Soledad en sus piernas, ¿sí? Creo que... Entonces, ¿para dónde va? Bien, entonces, yo quería decir dos cosas y nada más. Cuando los historiadores ponen el foco en esta cuestión de la violencia de derecha y en las derechas como protagonistas políticos, ¿sí?, han sucedido, a pesar de que el tiempo es corto, han sucedido novedades interesantes. Por ejemplo, ¿sí?, la derecha tiene participación, la derecha participa, y estas derechas en particular participan de un clima que no es responsabilidad individual, que es un ambiente colectivo, pero que no es necesariamente posible seguir sosteniendo, ¿sí? Como decía Diego recién, el MLN no existe en 1963. Son 4 locos que roban una armería que casi que es un museo en Colonia,
en Nueva Helvecia, que son 4 fusiles que no sirven para nada. O sea, es una cosa de 4 locos adolescentes que no tienen ningún impacto político, ¿sí? Ahora, la existencia de una violencia política generalizada o bastante compartida es una realidad, ¿no? Las discusiones políticas en los sindicatos muchas veces pasaban por la violencia física a través de los puños y a veces también por una cuestión de violencia armada, ¿sí? Ahora ya me había olvidado, pero también para el año 62 hay una marcha, ¿sí? de grupos que van a discutir, que quieren tomar la UDELAR, ¿sí? Porque también consideran que la UDELAR es un espacio de construcción de Molotov y no de conocimiento. Es cierto que se hacía Molotov en la universidad, ¿no? Ese es el contexto en el que estamos. Pero quieren tomarla y no lo van a tomar a aplausos, lo van a tomar de una manera violenta y son repelidos desde adentro por estudiantes también que están armados. En ese mismo contexto hay una marcha que va por la calle Sierra, miren los años que tengo, por la calle Sierra, que es Fernández Crespo, donde está la sede del Partido Comunista. Y esa marcha va autorizada por la policía, va y cuando llegan a la puerta de la sede del Partido Comunista quieren entrar. Ahí se generan disparos, termina dando muerte a un personaje de estos que nosotros encontramos, que se llamaba Villotto, ¿sí? Este señor Villotto muere, es herido en ese conflicto. Es decir, las formas de relacionamiento político, las formas de tener discrepancias y dilucidarlas, en muchos casos pasaban por la violencia, en este caso, como decíamos, armada. Una última cosa. Cuando uno estudia estas cuestiones, en muchos casos, y yo no le quiero quitar ninguna responsabilidad ni a Estados Unidos ni a la Unión Soviética, ¿no? Porque la Guerra Fría tiene que ver con estas superpotencias y sus intenciones regionales, pero también hemos descubierto, se han descubierto, ¿sí? que el contexto de la Guerra Fría no es exclusivamente algo que venga de afuera. Acá hay una cosa que me parece que es muy importante para entender un poco de la historia de estos periodos. Por mucho tiempo, yo daba clase, durante 20 años, clase en 4º año del liceo, y decía que la Guerra Fría era el arte de disponer de los demás, ¿no? Usaba esa frase, me parecía genial. ¿Qué quiere decir? Cómo Estados Unidos te daba plata y te hacía bailar para este lado. Cómo la Unión Soviética te daba esto y te hacía... Entonces, los países del resto del mundo actuaban en función de los intereses de las superpotencias, ¿no? Y cuadraba bastante bien. Era un mecanismo que bastante bien, digamos, resolvía la cuestión. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Qué es lo que se está viendo ahora? Bueno, por ejemplo, el anticomunismo es esta idea de que el comunista es todo lo malo que a uno se le ocurra, y que probablemente no sea comunista, pero igual, para mí es un comunista, no es necesariamente una imposición ideológica de Estados Unidos, que nos metió o le metió a la sociedad uruguaya el chip del anticomunismo, sino que el anticomunismo se construye de una manera propia, original, ¿no? Hay un libro maravilloso de un historiador brasileño que se llama Pato, ¿cómo es? Rodrigo Pato, ¿sí? Por suerte vino Matías, a eso vino Matías, a salvarme a mí de los baches. Rodrigo Pato tiene un brillante libro que estudia la construcción del anticomunismo en Brasil, pero él define a partir de unas categorías cómo esa idea de identificar al otro como malo, como peligroso, como un enemigo, cómo se construye. Y él utiliza esas matrices y demuestra cómo en Brasil son anticomunistas, muchos brasileños son anticomunistas antes de que Estados Unidos se le ocurriera el anticomunismo, antes de que el anticomunismo fuera necesario. Hay anticomunismo en el siglo XIX, es decir, cómo incluso la Iglesia veía la cuestión sobre el comunismo, el peligro sobre la nueva civilización material que se estaba instalando en el siglo XIX, ¿no? Y veía un comunista en la Revolución Francesa, veía un comunista en los masones, ¿no? Entonces, la idea de ser anticomunista no es un proceso que surja o que se constituya desde afuera para adentro, sino que hay culturas políticas que lo propician, ¿no? Que son propias, que son nuestras, que son originales. Última, prometo que es la última. En la investigación que se está haciendo también hay una novedad que tiene que ver con que nosotros teníamos la idea de que estos grupos violentos, sobre todo de la derecha violenta, anticomunista, contrataba
¿sí? O cooptaba a sectores sociales, digamos, de muy baja posibilidades económicas, ¿no? Lo que en la teoría marxista se llama el lumpen. Esa persona que tiene pocas posibilidades de formación, que tiene pocos recursos económicos, que vive en la periferia, entonces eran fácilmente cooptados, porque bueno, con unos pocos pesos vos le decías, bueno, anda a pegarle unas botijas al liceo, ¿no? Había una lógica que suponía que el anticomunismo de estos grupos se llevaba a la práctica a través de estos sectores. La investigación más reciente, que todavía no sé si en Uruguay está desarrollándose, pero que en Argentina es muy fuerte, en Chile también, reconoce la creación de pobres anticomunistas, de trabajadores anticomunistas. Hay un estudio precioso que estudia a los trabajadores de la Fiat en Buenos Aires, en Argentina, cómo desde el peronismo, por ejemplo, se construía esta idea de que a través de la patria, de que a través de determinados conceptos vinculados a la nación, bueno, el comunista era un peligro. Entonces, ¿qué hacían esos pobres? ¿A qué se dedicaban? A reprimir a los sindicatos que buscaban en todo caso mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, ¿no? Hay una lógica ahí que supone una cosa con la que chocamos, es decir, ¿cómo un pobre puede...? Bueno, ¿por qué? Porque cree que está defendiendo valores que están por encima de su salario, ¿no? Que estos que vienen de afuera, es cierto que quieren mejorar, ¿no? Las condiciones de trabajo, pero también quieren infiltrarme en mi cabeza cosas que vienen de afuera y no sé qué. Entonces, esta lógica de derechas populares, no son algo que hasta hace poco nosotros no las considerábamos como posibles, nos parecían más una imposición material, sino que ahora podríamos tener evidencias de que esto está pasando. No sé si acá ya hay algún estudio en ese sentido, pero probablemente en cualquier momento, ¿sí? Así que bueno, gracias por escucharnos. Abrimos ahora un espacio a comentarios, no necesariamente preguntas, y bueno, después nos tomamos una en el fondo. Bueno, todo vale. Esto fue un volado, lo que quieran, no hay límites para la... Dale, así se ilumina un poco. No, yo voy a hacer un comentario sobre los movimientos fascistas un poco. Yo soy estudiante universitario hoy en UDELAR. Y bueno, en 2019, no sé si ustedes escucharon hablar de Urs de Lar. Sí, claro. Bien. O sea, a mí me tocó protagonizar no entre comillas, una intervención que hicieron. Yo soy estudiante de la FIC, de la Facultad de Comunicaciones. Y en la Facultad de Comunicaciones, no sé si se acuerdan, en 2019, cuando tuvo el tema de y de todo bajar la pluralidad, ¿sí? La FIC tuvo una postura bastante fuerte desde su centro de estudiantes y se empapeló un poco en la facultad, se pegaron ciertas cosas y en nuestro ascensor me acuerdo que se habían pegado tipo 10 motivos por qué esto no está bien, por qué este proyecto no está bien y me acuerdo de salir de clase y estaba todo analizado, todo ese trabajo y pegatinado en todo el ascensor que era, habían puesto todo pegotines de no a las ideologías de izquierda dentro de la universidad y esas intervenciones se hicieron en varios lados y tenían dos Instagram que decían y sacaban fotos a lo que ellos consideraban ideologías dentro de UDELAR. Yo me acuerdo de algunos videos incluso, hubo algunas publicaciones que jóvenes aparecían ahí haciendo comentarios, sí. Sí, bueno, ahora mismo en la FIC o sea, apareció otro centro de estudiantes más de derecho. O sea, que un poco que tomaron voz y voto en parte. A mí me da cierta, no sé, no son temas para tomarlo con chiste, pero me da... Yo soy también docente universitario en Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho es lo menos Urs de Lars del mundo, ¿no? Digamos, primero porque lo gobierna son la CGU, son blancos, digamos. Ahí, si alguien puede decir que ahí se está dando una práctica de influencia o de intervención marxista, el decano se muere, porque digamos, sería una cosa absolutamente contraria a él mismo, ¿no? Hay una construcción, por eso esto que decíamos con Diego hace un rato, ¿no? Cómo los discursos se construyen y cómo de alguna manera los relatos se instalan. Cualquiera que haya ido a la universidad podrá decir que en sus clases había cierta, sobre todo aquellos que fuimos
a lugares donde las ciencias sociales, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, no sé si hemos salido todos infiltrados por el comunismo, no sé. Ahí hay una obsesión de las derechas, ¿no? Las derechas siempre están preocupadas por la educación porque siempre creen, pero de los años 20, 30, en cualquier momento que uno lo esté viendo, están preocupadas porque las mentes de los niños y de los jóvenes son lugares donde se cooptan, ¿no? Entonces, siempre ha habido una preocupación histórica por lo que está pasando en las clases. Y yo siempre digo que habría que invitarlos a que vayan a una clase. Yo no puedo lograr que se sienten, que digan presente cuando paso la lista. Los voy a hacer votantes del Frente Amplio, digo. Están digamos, falto de una realidad. El estudiante es, por naturaleza, un ser pensante, ¿no? Es un sujeto que incorpora y que vos le decís que las pirámides las hicieron los egipcios y él sale convencido de que son los extraterrestres. Entonces, ¿cómo hago yo para que voten a tales o cuales, no? Ahí hay una ignorancia, me parece, en la dinámica de lo que es. Pero es una obsesión, siempre están hablando de eso, siempre hay una preocupación por eso. Lo interesante es que hoy en día siguen habiendo Sí, sí. movimientos de fascismo. Sí, sí. Que aunque capaz que no se habla, no se ve, pero Actúan actúan. y hacen cabeza. Sí. Y tienen microcélulas, aunque capaz que no nos llegan porque no compartimos esa ideología, pero llegan. Acuérdense del Partido Uruguayo hace un tiempo. Si uno empieza a rastrear nombres, eso que decíamos nosotros con Matías, de ir rastreando nombres, empiezan a aparecer. Habría que ver dónde está aquel del Partido Uruguayo. Yo creo que está en algunos lugares de la política uruguaya contemporánea, ¿no? Quintana era que se llamaba. Había un Quintana, Cerca de Cabildo. Sí, claro, está Cabildo. ¿Puedo hacer un comentario? Dos en realidad, y el primero es el tres, uno por lo que decía acá el compañero. El primero es destacar la necesidad de historizar prácticas, ideas y conceptos. Nosotros nos encontramos en un proyecto que trabajamos con Pablo hace unos años, la idea de que Urs de Las aparece en los 70. O sea, la idea de que la universidad está unida a la Unión Soviética aparece cuando existe la Unión Soviética. Y ya está, circula en caricaturas la universidad y el oso, y nos reíamos al principio un poco cuando encontramos el oso y después veíamos que eso calaba en la idea de intervención sobre la universidad. O sea, efectivamente, esta hay que tomarlo en serio. Y por otro lado, la idea de que el docente es un sujeto que alecciona y adoctrina, está en los 40. En los 40 se habla de los profesores soviéticos. El profesor uruguayo en realidad es un adoctrinador de la Unión Soviética. Entonces, como lo importante de seguir, perdón. Lo segundo que decía Pablo, me parece importante como destacar esto de la necesidad de rescatar que las derechas son no solamente reactivas, sino también propositivas y populares. Si nos olvidamos de eso, no entendemos lo que pasa del otro lado del Río de la Plata. No entendemos nada. O sea, las derechas no solamente responden, sino que también proponen, son revolucionarias y son populares. Y compiten por el atractivo popular. Y lo tercero, que es muy importante, lo que decía Pablo se quedó en los primeros 60, pero ver la acción de los grupos de derecha a finales de los 60 y principios de los 70 nos permite reconstruir ciertas particularidades del proceso uruguayo, como que nosotros tenemos nuestros primeros desaparecidos antes del golpe, en grupos que oscilan entre la participación civil y la acción estatal, para policiales, paramilitares, del Escuadrón de la Muerte, pero que lleva a que parte del dispositivo del terrorismo-Estado hace sus primeras prácticas, diciéndolo de forma liviana, en democracia, o sea, en esa democracia muy debilitada, pero bueno. Sí, no dijimos nada de los muertos adjudicados a los escuadrones de la muerte, que rondan en 8. No, y desapariciones. Tenemos el fenómeno ya de la desaparición forzada en el 71, a ver, de allá, si no me equivoco, primero. Muy bien. Yo pensé que más el estelar era un juego de palabras, pero nada. El pobre Mayolo, que era el rector, era un agente soviético. Tipo no podía. Hay un libro que se llama Historia Visual del Anticomunismo en Uruguay, que está en PDF para descargar, donde rescatamos. Pablo trabajó como en la edición inicial, después al final no escribió, se fue por ahí, pero bueno, Pablo recolectó fuentes y en ese libro nosotros recolectamos caricaturas de las derechas, desde los 40 hasta los 80, y en ese libro encontramos eso, que la idea está de que la universidad en realidad es un poco de la URSS, está en los 60, 70, los 80 en las caricaturas de la universidad y el oso como parte de lo mismo. Historia Visual del Anticomunismo en Uruguay, de Broquetas, y hay varios más escritos, pero la coordinadora es Broquetas. Está disponible para descargar. Es una maravilla.
Porque aparte, esta idea del anticomunismo como una construcción. Comunista era la muchacha que usaba la remera muy apretada, ¿no? Porque bueno, esa es una forma de infiltrarse, ¿no? A través de sus cuerpos, de sus formas. El comunista es aquel que, yo qué sé, que escucha rock. El comunista, esa construcción de un relato que supone que el comunista es todo aquello que está mal o que hay que reprimir. Y una cosa, por ejemplo, el dicho que decía de comunistas con chapa de la 15. Claro. Es más viejo todavía, estamos hablando del gobierno de Valle, ¿no? Sí, pero está ahí, digamos, es más de los 40, 50. Matías seguramente lo tenga más claro, pero... Es de los 50, es el ruralismo. Claro. La idea de que en realidad el comunismo tiene también infiltrados aquello que... No, pero también el comunismo es aquel... Nos acerca a lo de Milei. El comunismo es aquel también en que hay mucha intervención estatal. Claro. O sea, aquel que tiene el Estado que se mete en todo, bueno, Bernardone es, en algún aspecto lo económico, es un neoliberal. Técnicamente se convierte en una casa de brujas, cualquier cosa es el comunista. Sí, claro. Sí, sí. Y en el contexto del macartismo, ¿no? Como decía Diego hace un rato, Estados Unidos hubo un senador, eso también son cosas que impactan cuando uno piensa en McCarthy. Cuando uno mira las cosas o escucha las cosas que McCarthy decía, es de un loco. Sí. McCarthy veía comunistas en la sala oval del gobierno, ¿no? Sin embargo, era el senador más votado de Estados Unidos, o sea, tenía una adhesión, terminó loco en un manicomio viendo el ejército rojo entrar por la ventana, ¿no? Estaba absolutamente loco. Sin embargo, con esa locura era uno de los senadores más votados que tenía millones de adherentes, es decir, ¿no? La locura políticamente suma, ¿no? Bueno, ¿estamos? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muy bien.